Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Ojalá estén teniendo un día fantástico. Si es la primera vez que nos visitan, bienvenidos a esta comunidad que ama seguir de cerca el corazón del espectáculo y sobre todo, las historias que viven nuestras parejas favoritas. Hoy traemos algo de lo que no se ha dejado de hablar, algo que muchos esperaban desde hace tiempo. Sí, al fin sucedió. Cenk Torun rompió el silencio sobre Mahsine Meravet. Así como lo oyen. Después de semanas de conjeturas, rumores y miradas curiosas, Cenk decidió hablar, y aquí vamos a desmenuzar lo que dijo, cómo lo dijo y lo que significa. Prepárense, porque lo que viene da para conversación. Y antes de entrar al detalle, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos cada día en Escándalos de Series Turcas. Nos encanta que estén aquí y que sigamos creciendo juntos. El tema que explotó en redes y en la prensa turca, y que viajó veloz al resto del mundo, es sencillo y a la vez delicado. Cenk Torun, ese actor carismático que hace años se ganó un lugar fijo en la memoria de la audiencia, decidió hablar de su vínculo, o la ausencia del mismo, con la deslumbrante Mahsine Meravet. Ya saben, esa complicidad que nació de un proyecto compartido y que traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las historias más observadas por el público. Durante mucho tiempo los fans soñaron con que lo que veían en cámaras podía ser real, y por un periodo hubo señales que alimentaron esa ilusión, gestos de cariño, escapadas discretas, miradas cómplices y apariciones que parecían decirlo todo sin decir nada. Sin embargo, con el paso de los meses, algo cambió. O al menos, eso fue lo que se sintió desde afuera. Dejaron de mostrarse juntos, evitaron coincidencias públicas y esa euforia inicial se transformó en un silencio lleno de interrogantes. Como era de esperar, la rumorología se desató. Que si hubo una pelea, que si alguno estaba con otra persona, que si simplemente decidieron tomar caminos distintos por razones profesionales. En medio de esa marea de versiones, Cenk habló. Lo hizo en una entrevista reciente enfrentando sin rodeos la pregunta que todos querían hacer. ¿Qué hay hoy entre él y Mahsine? La respuesta no fue una declaración romántica a todo volumen, pero sí aportó claridad y sobre todo, un tono de respeto que muchos necesitaban escuchar. Fiel a su estilo directo y sereno, Cenk no esquivó el tema. Fue al punto y dejó caer una frase que resonó de inmediato: Mahsine y yo tenemos una amistad muy especial y un profundo respeto mutuo. Compartimos momentos increíbles y siempre le tendré un cariño enorme. No fue un titular incendiario, ni una confesión de película, pero sí un mensaje sólido. Entre líneas, lo que Cenk pareció transmitir es que aunque el romance que tantos imaginaron, o que quizá existió en su momento, ya no esté en el mismo lugar, el vínculo personal sigue significando algo importante para ambos. Esa insistencia en la amistad y el respeto sugiere que no hay rencores ni cuentas pendientes. Al contrario, suena a una conexión que, pese a los cambios, permanece en un terreno sano. Y seamos honestos, en el mundo de la fama, mantener esa armonía no es fácil. La presión mediática, las agendas imposibles, los rodajes que se encadenan, las expectativas del público, todo se acumula. Quienes seguimos estas historias queremos lo mejor para nuestras estrellas, y a veces deseamos que la química que vemos frente a la cámara se sostenga en la vida real. Cenk y Mahsine fueron una de esas duplas que, desde el primer cruce de miradas, hacían pensar que había algo especial. Pero la vida, como sabemos, no se escribe con guión de cuento. Lo que Cenk dejó claro es valioso por varias razones. La primera, pone fin a ciertas especulaciones malintencionadas. No confirmó una relación en curso, pero tampoco negó el peso que Mahsine ha tenido en su historia personal. Al hablar de una amistad muy especial y de respeto profundo, validó la conexión que existió y que, de algún modo, persiste. Muchas veces, cuando una relación visible llega a su fin, los rumores se vuelven crueles. Con su tono medido, Cenk protegió no solo su imagen, sino también la de ella. Y eso dice mucho. Además, su postura nos recuerda algo sobre los vínculos que nacen bajo los reflectores. Hay ocasiones en que las cosas no avanzan hacia el romance, o no logran sostenerse allí, pero eso no significa borrarlo todo. Poder conservar un lazo de afecto y estima después de compartir algo intenso habla de madurez y de gratitud real. Cenk no desechó la experiencia, la reubicó, la resignificó como una amistad que vale la pena preservar,
incluso cuando los caminos profesionales y personales se reordenan. Es interesante también cómo eligió el momento. No respondió al primer impulso ni se subió a la ola del escándalo. Tal vez esperó a que el ruido bajara a un punto, o quizá las circunstancias lo empujaron a decir su parte. Cuando habló, lo hizo sin exhibir detalles íntimos. Evitó lo morboso y fue preciso. Expuso la esencia de su relación actual sin abrir la puerta a lo que pertenece a dos personas y solo a ellas. En una era en la que la vida privada de los famosos suele convertirse en espectáculo sin compasión, ese gesto se agradece. ¿Y qué significa esto para el futuro? Zeng no aseguró ni descartó un reencuentro romántico. No prometió lo que no puede prometer, ni cerró con candado definitivo. Dejó el presente donde está, en el terreno del afecto y la consideración. Para muchos, ese es el movimiento más sensato. Mantener viva la esperanza sin convertirla en carnada mediática, o simplemente describir la realidad tal cual, sin adornos ni dramas añadidos. Lo que sí está claro es su admiración por Ma Sine. Repetir que le guarda un cariño enorme no es poco, dichas en voz de Zeng, esas palabras pesan. Como era de esperarse, la reacción de los fans fue variada. Un sector agradeció el gesto, por fin una respuesta directa con buen tono, sin herir a nadie. Otro grupo hubiese querido escuchar una confirmación amorosa, un seguimos juntos, o al menos una señal de que estaban a un paso de volver. Aún así, el ambiente general fue positivo. La honestidad conecta y la forma respetuosa en la que mencionó a Ma Sine alimenta buena voluntad, calma los extremos y devuelve algo de paz a quienes habían convertido la espera en una montaña rusa emocional. No hay que olvidar que una declaración así no impacta solo a ellos, sino a toda la maquinaria del espectáculo. Nos vuelve a enseñar cómo se observan y distorsionan las historias de pareja cuando pertenecen a figuras queridas. Con un mensaje breve y meditado, Zeng marcó un precedente. Si se puede capear la tormenta con dignidad, aclarar sin herir, sostener la privacidad y aún así darle al público el mínimo de certezas que reclama cuando el rumor se desboca. En el repaso final, la idea queda nítida, aunque la relación romántica entre Zeng Torun y Ma Sine Meravet no esté activa, existe entre ellos una amistad singular y un respeto profundo. Él quiso subrayar que el tiempo compartido fue significativo, que la valora como persona y como colega, y que no planea convertir eso en material de batalla para titulares efímeros. No explicó por qué se acabó lo que se acabó, ni alimentó teorías sobre una reconciliación inminente. Su tono, de principio a fin, fue de cariño y agradecimiento. Hubo además un detalle que no pasó desapercibido durante la entrevista, cuando habló de momentos increíbles, sus ojos se suavizaron. Fue un gesto mínimo pero elocuente. No hacía falta traducción para notar que en su memoria hay instantes que atesora. Tal vez fueron tardes de ensayo que se alargaron hasta la risa, viajes relámpago en los que aprendieron a moverse entre multitudes sin perderse el uno al lado del otro, o silencios cómodos en camerinos pequeños. No necesitamos conocer el inventario para comprender que hubo algo que los marcó. Ese algo hoy se expresa como lealtad y cuidado mutuo. Y si hablamos de presión, conviene recordar que no es lo mismo navegar la popularidad en solitario que hacerlo con una historia compartida. Cuando dos figuras con audiencias propias se encuentran, el foco se duplica. Cada mirada se disecciona, cada paso se interpreta. En ese laboratorio de atención constante, un simple gesto puede convertirse en una tesis. Por eso importa tanto el modo en que Zeng eligió frases cortas, claras y sin adornos. Porque la sobriedad, a veces, es la mejor forma de proteger lo que queda. Algunos podrían preguntarse por qué no habló antes. Tal vez porque no debía. O porque las cosas aún se estaban acomodando y ponerles palabras prematuras habría sido injusto con ambos. También es posible que haya querido evitar que una respuesta arrojara leña a un fuego que no conducía a nada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que al hablar ahora, Zeng dejó a su paso una sensación de equilibrio. No prometió, no negó, no dramatizó. Simplemente dijo lo que sentía y lo que estaba dispuesto a compartir. ¿Y Ma Sine? Aunque no hubo declaraciones de su parte en ese mismo espacio, quienes la conocen saben que valora la discreción. Su elegancia natural no nace del misterio, sino de la convicción de que lo importante no necesita micrófonos. La imagen que proyecta, entre la firmeza y la calidez,
encaja con esta idea de mantener una amistad cuidada, sin titulares rimbombantes ni gestos que luego se vuelvan en contra. Si decide hablar, lo hará a su manera. Mientras tanto, su silencio se lee como una forma de respeto hacia lo vivido. Vale la pena detenerse también en la expectativa del público. Muchos recordaron los días en que los apodos de pareja inundaban las redes. Combinaciones de nombres, montajes de fotos, comentarios en cada publicación, teorías que nacían de una mirada robada. Todo eso forma parte de la cultura fan, y no tiene nada de malo mientras no traspase las líneas del respeto. Esta vez, sin embargo, la lección fue más grande. A veces el amor se transforma y, aun transformado, sigue siendo valioso. No siempre hay ganadores o perdedores, a veces solo hay dos personas que eligen cuidarse de otra manera. Hay una pregunta que flota y que nadie puede responder con certezas: ¿podrían reencontrarse como pareja? La puerta, si existe, no la abrió ni la cerró Zeng. Dejó que el tiempo haga lo suyo. Y aunque la esperanza es un combustible poderoso, conviene recordar que la vida de dos adultos no es un tablero que movemos desde afuera. Lo que sí sabemos es que hoy ambos están en un lugar en el que el afecto no compite con el orgullo, y eso ya es una victoria en un entorno que suele exigir definiciones tajantes. Más allá del revuelo, hay algo reconfortante en esta historia. Quizá porque nos devuelve una idea sencilla: la dignidad no está reñida con la transparencia. Se puede hablar sin lastimar, se puede aclarar sin exponer, se puede querer de maneras que no siempre caben en la etiqueta de novios. Zeng y Ma Xin parecen haber llegado a ese punto. Y aunque el público siempre anhele el gran final de cuento, a veces el desenlace más humano es un abrazo que se queda en el aire, sin dramatismo, con la promesa silenciosa de estar si el otro lo necesita. Para cerrar, volvamos al principio. Durante semanas se dijo de todo. Hoy tenemos por fin la versión de uno de los protagonistas, y esa versión no pide aplausos ni lágrimas, pide comprensión. Que cada quien lea entre líneas lo que quiera, pero recordando que detrás de las luces también hay personas que se cuidan. En Escándalos de Series Turcas nos encanta acompañarlos en estas conversaciones, poner pausa al ruido y escuchar lo que sí se dijo, no lo que nos gustaría oír. Por eso, cuéntenme, ¿qué les pareció la declaración de Zeng? ¿Creen que fue la respuesta correcta? Los leo en los comentarios. Si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a Escándalos de Series Turcas y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Su apoyo nos impulsa a seguir trayendo lo último y lo más interesante del universo del espectáculo, con ese toque de análisis que tanto nos apasiona. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense.